La porción de esta parashá, que es la número 9, Vayesep, que la encontramos en el libro de Bereshit o Génesis 37, verso 1, al capítulo 40, verso 23, nos habla de un significado particular y especial. Y dice que se estableció y se asentó, ¿cierto? Ese es el significado de esta parashá. Pero en ella hay una serie de temas que causan de una u otra forma un sinnúmero de tabús en la sociedad. En medio de la religión también es un tabú. Y uno de los grandes tabús que la sociedad o la parte creyente tiende a cerrar y no a tocar mucho son los deseos sexuales. Y la porción de la Torá del día de hoy nos habla de eso. Nos habla de dos circunstancias, o inclusive podríamos decir casi tres circunstancias, en donde vemos un desarrollo y una faceta diferente. Encontramos a un Joseph que entra a casa de Potifar, que es bien recibido en esta casa, que bien dijo él a la esposa de Potifar, mi amo no me ha negado nada, yo soy el único señor en esta casa, lo único que me ha negado o me ha dicho que no tome eres tú, ¿cierto? Pero encontramos luego a un Judá que en vista de una circunstancia familiar, en ese caso la venta de Joseph y todo lo que sucedió, él se aparta de su familia y espiritualmente, no solo físicamente, sino espiritualmente, desciende, cae, al punto en que llega a esta tierra y toma a una mujer de un hombre que cananeo. Y se allega a ella y esta mujer concibe 3 hijos, ¿cierto? Que se llaman ¿cómo? Onán y Selá, ¿verdad? Y en ese suceso, en ese contorno de esa historia, encontramos que toma a Tamar como esposa y se llegaba a su esposa, pero delante de los ojos del Señor no fue agradable y el Eterno cortó su vida. Posterior a eso, Onán, de acuerdo a lo que dice su padre Judá y a la tradición del pueblo en ese tiempo, era que si fallecía el hermano, que era mayor, el segundo hermano tenía que pasar a desposar a su mujer y levantar descendencia en el nombre de quién, de su hermano, para que no se perdiese la vida de su hermano. Es decir, que el primogénito que naciese de allí, si era hombre, tenía que llevar el nombre del hermano que había fallecido. ¿Sí? Y de lo cual, a los ojos de Onán, no fue muy bien visto, porque él sabía que una vez sucediese esto, él no iba a tener descendencia. Es decir, el primogénito no iba a ser la descendencia de él, sino iba a partir para ser descendencia de su hermano. Encontramos ese suceso allí. Y Hashem también ve esta circunstancia de Onán que no es correcta y le corta la vida, salvo que en el caso de Onán, él da unas características y da unas pistas diferentes, en donde él dice que su acto fue una aberración o fue perversidad delante de los ojos del Señor y cortó su vida, ¿cierto? Hasta ahí, a grandes rasgos, es la historia que vemos nosotros acá. Así que vi todo esto y quiero empezar a entrar en esta parte. Quiero que entiendan que a pesar de que de una u otra forma se abra mucho para el hombre, ustedes las mujeres están miscuidas aquí porque en ustedes también está la gran bendición de saber conducir y llevar a los hombres esposos y a los hombres hijos por el buen camino y correcto,
para que no recaiga sobre ellos esto. Y por eso le puse guardando el pacto y los ojos. Porque para nadie es un secreto que en nuestro tiempo, en este tiempo, la sociedad joven y adulta padece de la lujuria, deseo sexual, desordenado e incontrolado. No hay un punto donde se pueda controlar esto. Y todo esto lo vemos en las múltiples facetas y características de la sociedad en que hoy nosotros estamos viviendo. Y todas estas circunstancias aparentemente pasan desapercibidas de los ojos del Eterno. Vemos cómo se ha levantado el homosexualismo, vemos cómo se ha levantado el lesbianismo, vemos cómo se ha levantado la fornicación, vemos cómo se ha levantado la promiscuidad, ¿cierto? Y muchas otras aberraciones hemos empezado a ver que se levantan, ¿cierto? Pero aquí en esta historia que la Torá nos muestra, ella también nos muestra que en estos tiempos pasaban estas circunstancias, pero estas circunstancias pasaban en los pueblos que no caminaban con la Torá. Y el libro de Génesis 39, verso 7, nos narra ese primer suceso de una de estas circunstancias un poco atípicas, directas, pero que llevan un desenlace diferente. Dice el libro de Génesis 39, Bereshit 39, 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a Joseph con deseo, con lujuria. Miró. Subrayemos eso. Y le dijo, acuéstate conmigo. Cabe aclarar, y es muy importante ver que en los tiempos de los faraones, veíamos que en algunas circunstancias se veían unos eunucos, personas que eran castradas para que personas, en este caso hombres, hablando de género de hombres, que eran castrados para que cuando estuviesen al lado de mujeres y demás, no pudiesen ejercer. Y lo vemos que a través en los tiempos de la historia grecorromana y siria también sucedía. E inclusive en los tiempos de Yeshua, vemos también que él tuvo un diálogo con un eunuco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de una u otra forma estos pueblos, en el caso de Egipto, tenían una tradición, y la tradición era que para ellos seguir conservando su reinado en Egipto, el padre o la madre, los hermanos, entre sí tenían relaciones sexuales. Por eso el poder y el trono entre los faraones nunca se cambiaba frente a otros servidores, porque siempre tenían el concepto de que tenían relaciones sexuales dentro de su mismo entorno familiar. Interesante, ¿cierto? Y vemos aquí en el tiempo de Joseph que cuando es enviado a la cárcel, Joseph no es enviado a una cárcel de una u otra forma de un nivel bajo. Dice que él fue enviado a los calabozos en donde reposaban los servidores de Faraón. Es decir, que no era una cárcel o un trato muy por debajeado, porque él era hebreo. Entonces, ¿qué pasó con Potifar? ¿Por qué le trató así? ¿Cuál fue la razón? La razón es que dentro del pueblo egipcio, en algunas circunstancias o cosas, no siempre la mujer dependía del hombre. Y se acostumbraba, entre comillas a veces, dicen algunos cuentos, que las mujeres egipcias a veces tomaban a sus servidores para tener relaciones sexuales con ellas. Así que un primer punto para que nosotros podamos aprender a vencer la lujuria es cuidar nuestros ojos. Hay un libro que se llama el Sefer Hasidim. Esto es el libro de los piadosos. Y voy a leer textualmente lo que dice este libro.
No hay mayor barrera contra la excitación sexual que cerrar los ojos. El primer portal que conduce a la santidad es cuidar los ojos de ver cosas prohibidas. La sociedad, hombres y hoy en día también mujeres, carecen mucho de esta circunstancia y situación. ¿Por qué? Porque el universo tecnológico hoy en día vende todas estas aberraciones de una forma o de una figura muy pasiva, pero extremadamente profunda y destructiva. Por eso este libro de grandes sabios dicen, la mejor forma o la mejor barrera para poder cortar la excitación sexual es cerrar ¿qué? Los ojos. ¿Cerrar los ojos a qué? A todas aquellas cosas que no convienen ver. Tristemente a veces vemos mujeres que mandan chistes de hombres casi desnudos con flores. Busco a Marta y todos, ¡ay, mire Marta! ¿Qué ocasiona esto en el cerebro de una mujer? Ahora veámoslo desde el otro costado. ¿Qué sucede cuando un hombre recibe una imagen o un video o una foto de estas? ¿Qué sucede dentro del hombre? ¿Qué pasa dentro de él? La concepción del hombre es tan diferente al de ustedes las mujeres que es necesario e importante que ustedes nos ayuden a nosotros. Por eso se habla mucho en el pueblo de siniú, recato. Por eso se habla en el pueblo de esta concepción del recato, porque son ustedes directas o indirectamente piedras de tropiezo para los hombres. Y no solo hablo de hombres que conocen de la Torá, hablo de aquellos que también no conocen de ella. Todo hombre puede ser preso de la lujuria y de su deseo sexual. Seguimos. ¿Por qué Joseph fue bien visto a los ojos de Potifar? El texto nos dice que porque el Eterno estaba con él en todos. Es decir, que aquel que no cuida sus ojos se aparta del Eterno y el Eterno no está con él, pues éste no puede ver a aquel que tiene mirada lujuriosa. Me explico. Si el hombre o la mujer carece de dominio propio y tiene mirada lujuriosa, muy seguramente Hashem no está allí. Proverbio 6, verso 25 al 29. Miren lo que dice el proverbio. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su propio prójimo. Cualquiera que la toque de ella, no quedará sin castigo. Este es un tema que tiene muchos tabús, que no se habla mucho. Hablar de sexualidad es una cosa extremadamente vergonzosa. Es tan así que los grandes sabios dijeron, necesitamos hacer algo. Porque la Torá nos ha mostrado a través del tiempo que cuando un hombre tiene emisión de semen, queda impuro. Lo vemos en los tiempos cuando salió Moshe Rabenu con el pueblo. Y el Eterno le decía, si tienes tu emisión de semen nocturno, quedas impuro. Pero encontramos en y en Onán que en Onán se levantó una mentalidad y un pensamiento greco-romano y sirio, el onanismo. ¿Eso qué es? Masturbación.
Algunos lo traducen como masturbación. Y creemos que la masturbación es el acto en donde el hombre toma su miembro viril y se complace a sí mismo. Pero ¿sabían ustedes, queridos hermanos, que el onanismo o la complacencia no siempre tiene que ser, digámoslo así, con el mismo hombre? La misma Torá nos lo está diciendo. Onán tomaba a Itamar, se acostaba con ella, penetraba a su mujer, porque en ese caso era su esposa. Pero en el momento en que llegaba al clímax sexual, sacaba su órgano dentro de su aparato reproductor y botaba la semilla en tierra. ¿Se estaba masturbando él mismo? No. ¿Estaba usando a su esposa para masturbarse? Sí. Hoy en día hay muchos hombres que usan a su esposa para masturbarse, porque prefieren, anhelan y desean cumplir o satisfacer sus propios deseos sexuales. Mucho cuidado por aquellos hombres que buscan satisfacer sus propios deseos sexuales con su esposa y no satisfacen los de ella. Ustedes las mujeres tienen una condición diferente frente a nosotros los hombres. Mientras el hombre llega al clímax y descansa en un acto solo con la mujer puede tener en uno solo muchos. Muchísimos. Y a todo eso, el pueblo le hizo, necesitamos guardar el pacto. ¿Qué pacto? El pacto del Brit Milá. Por eso ellos dicen que aquel que no está circuncidado, sobre él recae muchos demonios y es conocido como un Ra, un malvado, un perverso, un destructor, porque él puede regar el semen. Y cada vez que riega el semen corta su alma, corta su vida, porque está incumpliendo el primer mandamiento que Hashem dio. Multiplicad y fructificaos. Es decir, que el hombre que hace eso no solo peca contra Hashem, peca contra él mismo. Y para que ustedes me entiendan, les voy a mostrar por acá algo. Vamos a buscar Génesis 1:27. Por favor. Génesis 1:27. Vamos a mirar ese texto. ¿Qué nos dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Primera cosa, el Eterno está diciendo desde el principio, y creó el Eterno al hombre y a la mujer, ¿y a su qué? Y a su imagen lo creó. Cuando el hombre o cuando la mujer comete actos impuros para consigo mismo, está destruyendo la presencia divina dentro de sí. Por eso y Onán fueron cortados, destruidos. Y eso está acá. Esta es la figura de un hombre. Esta figura del hombre nos representa lo que dice el libro de Bereshit. ¿Qué dice cómo? Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. ¿Y qué más dice? A imagen de Dios los creó. A imagen del Eterno lo creó. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por la divinidad del Eterno. Es decir, que la presencia de Hashem habita en medio de nosotros. Eso es 1 Corintios 3:16 al 17. Todos nosotros somos ¿qué? Templo de Hashem.
Y si tú estás haciendo algo incorrecto, estás profanando tu templo. Lo mismo que hicieron los greco-sirios en tiempos de Hanukkah, profanación del templo. Entre sus prohibiciones que eran, no circuncidarán a los hijos. Entre sus otras profanaciones, ¿cuáles más eran? Después de no circuncidar a sus hijos, la mujer que se vaya a casar con un judío la noche anterior tiene que ir y acostarse con un general del ejército. ¿Saben para qué? Para que pierda su virginidad. Impureza total. Y aquí está. Nos habla que en la mente está, o en nuestra cabeza está la palabra o la letra Yod. ¿Cierto? Nos habla también del tronco, esta parte que está acá. Nos habla que en ella está la palabra o la letra Hei. Seguimos por acá. Nos habla que está la letra Bab. Bajamos un poquito más. En ella encontramos la palabra ¿qué? Hei. ¿Qué encontramos en ella? Yod, Het, Bat y Hei. ¿Saben qué es eso? Porque Hashem está en medio de nosotros. Yo los hice a imagen y semejanza mía, dijo el Eterno. Y eso lo podemos entender con el Salmo, Salmo 139, verso 16. Miremos ese Salmo. Salmo 139, verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Invito a todos los hermanos, para no alargar esto, a que busquen por internet cómo es el desarrollo de un embrión dentro de la matriz, el útero de una mujer. Y vamos a entender ese salmo, porque me viste. Desde ese momento tú empezaste a construir en mí, empezaste a hacer tu imagen y semejanza en mí. Y cuando destruimos el semen santo, la cera, ¿cierto? Habla el texto. Cuando destruimos la cera, estamos destruyéndonos nosotros mismos. Por eso Joseph hace un paso muy importante. Y de esto también nos habla Job. El paso importante es que del rostro mas él nunca la vio. ¿Saben por qué, amados? Porque el hombre, nosotros los hombres tristemente, tenemos control hasta un punto. Después de ese punto perdemos el control. Por eso no debemos permitirnos ver mucho más allá. Esa concepción que sale y dice que el hombre puede ver una vez y vea muy bien para que después no vuelva a ver, no debe estar en nosotros. Porque el hombre para transgredir y pecar no necesita sino ver una sola vez. Yeshua lo dijo. No necesariamente tienes que tomar a esa mujer para decir que tú ya estuviste con ella, que fornicaste, que te destruiste. Si tú tan solo con tus ojos la ves y llega a tu corazón y la codicias, has fornicado con ella. En medio del pueblo hay muchos fornicarios. Por eso cuando se ora a veces por un hombre, se siente en el espíritu la impureza que tiene,
y la lucha que tiene el hombre. Porque aunque no se ha acostado con una, con dos o con tres o con cuatro mujeres, en su mente se ha acostado con más de 20. Esa es la lucha del hombre. Y esa es la ayuda que necesitamos de las mujeres. Por eso dice el Eterno, le haré ayuda idónea, opuesta. ¿Para qué? Para no caer en esa circunstancia. ¿Saben ustedes por qué en Israel los muchachos se casan muy jóvenes? Porque no quieren caer en la destrucción de faltar al pacto. A diferencia de un hombre que está circuncidado con uno que no, la diferencia es que al hombre que no está circuncidado tiene un prepucio que tapa el glande. Los deseos y los instintos o el placer del hombre es más palpable y visible, a diferencia de ustedes las mujeres. Un hombre puede estar con una mujer, hacer llegar al clímax a una mujer sin necesidad de penetrarla. Pero el hombre no necesariamente llega al clímax así. Por eso, cuando el hombre no está circuncidado, tiende a generar o a sentir más fácil el placer para consigo mismo. Porque él toma su prepucio y empieza a excitarse contra sí mismo, un pecado mortal. Los pecados más grandes y que traen más condenación es este, porque peca contra sí mismo, se destruye a él mismo. Los otros pecados son de afuera. Robo a una persona, un pecado que está afuera. Deseo el auto de esa otra persona, está afuera. Quiero esto otro de esta persona, está afuera. Pero cuando busca la satisfacción y el placer para consigo mismo, está dentro de él. Y esa es la gran destrucción que hay. Y Job 31:1 dice, es un pacto con los ojos. Miren lo que dice Job. Es un pacto con los ojos. Entonces, Isaías 33, verso 15 dice, al final del verso dice lo siguiente, cierra los ojos para no ver el mal. Cuando se lee el texto de Isaías, los sabios aluden a algo muy particular y especial. Y es que las mujeres en ese tiempo, como todos ustedes sabemos, no habían lavadoras, no habían secadoras, ¿cierto? No habían lavaderos en sus casas y salían a los ríos a lavar. Y ellas, para no mojarse su falda, cuando se sentasen en una piedra, tenían como costumbre que levantarse en sus faldas. Y los hombres que pasaban y veían sus piernas, entraba en su corazón que la lujuria. ¿Por qué han habido tantas violaciones? Porque el corazón del hombre está lleno de lujuria. La pornografía ha hecho su buen trabajo en el hombre y en las mujeres. El 80% de los jóvenes entre los 10 y los 12 años, de acuerdo a un estudio del BBC, dice que ha visto pornografía. En un mes, dicen que la ven 1, 2 o 3 veces por semana. Y en el caso de las mujeres, 30 o 40% dicen también de esas edades, entre los 10 a los 12 años, que también han visto pornografía. Y que ellas lo ven por lo general 1 o 2 veces
al mes. Necesitamos guardar el pacto. El hombre que está circuncidado le es más difícil masturbarse. Un hombre que está circuncidado no puede hacer la misma acción de un hombre que tiene su prepucio. El placer llega por el glande, pero al no haber nada que pueda rozar el glande y generar esa sensación como cuando el pene es introducido en la vulva y genera esa acción de roce, no es tan fácil para el hombre que está circuncidado satisfacerse a sí mismo. Aún así, dentro del pueblo hay este gran problema y este conflicto. En Bnei Brak, los judíos ultraortodoxos vieron este problema en muchos jóvenes y empezaron a adaptar su ropa para que los jóvenes no tuvieran ese problema. A diferencia de muchas otras naciones que nuestros bolsillos abarcan hacia el centro, cuando metemos nuestra mano, en el caso de ellos el bolsillo abarca hacia los costados. Su ropa interior no es tan pegada como la nuestra, sino que ellos usan un tipo de ropa interior parecida al tiempo de antaño, como unas naguas, que son anchas, para que cuando ellos saquen su miembro ni siquiera se lo toquen, sino que tenga una abertura y pueda salir por allí solo y ellos puedan orinar sin problema. ¿Por qué? Porque el hombre solo necesita una chispa para encender el fuego que hay dentro de él. Seguimos. ¿Cuál es el motivo de dicha prueba? ¿Por qué Hashem permite esto en el hombre? La tentación sexual es la prueba más dura que un individuo debe confrontar en la vida. Es un desafío que se envía para refinarnos. Es algo parecido a un exilio. Un exilio es donde el exiliado debe clamar al Eterno con todo su ser. Y aquí los sabios de la Torá dicen que el hombre que tiene problemas de lujuria sexual debe clamar como cuando la mujer está en estado de embarazo y va en su proceso de parto y clama con dolores. Ustedes que son mujeres saben cuánto puede doler. Y los sabios dicen, el hombre tiene que clamar con todo su ser 70 veces. Como cuando la mujer está en estado de embarazo y tiene dolores de parto porque va a salir su bebé. Así debe clamar el hombre. Un rabino muy conocido dentro del judaísmo presentó y vio un problema en el que un chico vino y se le presentó y le dijo, rabino, tengo un problema. Mi problema es que estoy transgrediendo el pacto, la Brit Milá. Él dijo, ¿cuál es el problema? ¿Estás teniendo sexo con mujeres? ¿Estás teniendo sexo con prostitutas? Él dijo, no. Yo mismo me estoy satisfaciendo. Me estoy masturbando. Imagínense ustedes que un pene normal de un hombre, normal que sale con glande, tiene esto, que lo puede subir y bajar. No es doloroso. Pero imagínense cuando ese pene no tiene esto y el muchacho necesita satisfacer su deseo sin poder subir ni bajar ningún glande con una fricción. Y él dice, tengo ese problema. El rabino le dice, te voy a dar la solución a ese problema. Parte de la solución. En invierno, sube la montaña en Israel, donde no hayan personas, desnúdate completamente y da 70 giros completos en el invierno para que la lujuria, el placer y el deseo, el fuego que hay en ti, se enfríe. Gálatas 5, verso 16 dice, así que le dijo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ramban, un gran estudioso de la Torá, habla de las leyes de las cualidades
Este es un libro, lo puse en español, Leyes de las Cualidades, y dice, la naturaleza de la persona es ser llevado a actuar por los usos y costumbres de sus relaciones y amistades, y comportarse de acuerdo a las costumbres del sitio en el que vive. Por tanto, la persona debe acercarse a los sadiquín, a los justos, y sentarse cerca de ellos para aprender de su accionar. Obviamente debe alejarse de aquellos cuyos caminos van por el lado oscuro y no aprender de ellos. Ahora sí entendemos por qué Joseph fue alejado. Si nosotros nos reunimos con hombres, si nosotros nos tratamos con mujeres que dan doble sentido a sus palabras, la lucha va a ser más fuerte. Cuando un hombre tiene erección en el pueblo, busca la circunstancia o la situación para no pensar en ello. Lo primero se centra en estudiar la Torá y empezar a leer para poder sacar de sí ese concepto carnal y generar en él, como decía Gálatas, vivan por el espíritu. Hay muchos hombres que no viven en el espíritu hoy en día. No son libres de esos demonios que han creado cuando han expulsado el semen. Grandes sabios de la Cábala y demás dicen que cuando el hombre expulsa el semen de sí y esos espermatozoides no pueden o no están dentro del órgano de la mujer para buscar cómo fecundar y dar vida, son almas o espíritus que no han podido descender a la tierra. Y esas almas y espíritus claman por la muerte de esos hombres. Por eso en uno de los programas de la radio hubo una persona que pidió ayuda porque tenía problemas sexuales. Y mientras que orábamos por esa persona decía y expresaba que le hablaban muchas voces y tenía muchos ataques. ¿Saben por qué los hombres tienen ataques? Porque ellos mismos se están destruyendo. A diferencia de ustedes, las mujeres, no hay un texto que diga que en las mujeres haya algo dentro de sí que clame por juicio para ellas, porque en ustedes el óvulo nunca sale, salvo cuando tienen su estado de nidad, que el óvulo sale, pero ya sale en un estado muerto. Pero en nosotros siempre sale en un estado vivo. Por eso Joseph huye. Y Hashem, aún en la cárcel, dice, y halló gracia delante de los hombres, porque Hashem le dio gracia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque nunca faltó al pacto de su Brit Milá. Hay hombres hoy en día que faltan al pacto matrimonial. Y no a veces necesariamente es porque tengan sexo con otra mujer. A veces tienen sexo para con ellos mismos y se están destruyendo. La pesadez espiritual que se encuentra en ellos y el por qué tienen esa falta o esa guerra para poder tener coinonía o unión con el Eterno es debido a ¿qué? A que sus manos están manchadas, están impuras. Por eso Joseph es conocido o es llamado en el pueblo como Joseph Habsadik, porque aunque él estuvo en Misraim, en Egipto, él no faltó a su pacto. Solo tuvo hijos después de que se casó, no antes. Tuvo sexo o relaciones sexuales con la mujer que en su momento Faraón le dio, y ahí fue donde él empezó a darse a su esposa. Hay muchos jóvenes, adultos, niños que se están dando a la lujuria y están teniendo sexo desenfrenado. Y nosotros los adultos, hermanos,
padres y madres, necesitamos aprender esto para saber conducirlos y ver que el resultado del sexo desenfrenado es muerte. Y Onán disfrutaban de Tamar. La palabra dice que era de hermoso aspecto, una mujer muy bien vista, muy bien presentada físicamente. Y era tanto el deseo, la lujuria, el anhelo y esa sed de satisfacer sus deseos, que mientras ella pensaba y esperaba y deseaba prolongar la generación de su esposo, él anhelaba y deseaba prolongar la belleza en ella. Por eso en el pueblo no se acostumbra y no se ve que como método de planificación el hombre use un condón. Porque está botando la semilla. Por eso en el pueblo no se ve y no se da la concepción del homosexualismo. Porque un hombre con otro hombre, a pesar de que tengan relaciones sexuales anales, nunca van a llegar al fin de cumplir el primer mandamiento. Te multiplicarás. O sea que están cumpliendo o están transgrediendo, perdón, ¿cuántos? 2. Por eso dice la palabra, ni el fornicario, ni el ¿qué? Ni el adúltero, ni el afeminado entrarán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Porque el ángel de la muerte está detrás de él. Y no puede ascender al reino de los cielos porque está impuro delante de Hashem. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación, todos los demás pecados que hasta fuera contra su propio. Aquel que emite semen en vano se transforma en una bestia, dicen los sabios de la Torá. Habla duro. Hablo en mi caso, tengo 3 cesáreas y ya se puso la cuarta. Estoy esperando. Eso es otra cosa. Ese es otro aspecto. Entonces dice que aquel que emite semen en vano se transforma en una bestia. ¿Por qué? ¿Por qué se transforma en una bestia? Porque la presencia divina de Hashem, en el hebreo es la Shejinah, se aparta de él, del individuo. Y esa imagen que es apartada del Eterno pasa a ser relegada y a ser tomada por otro. En el hebreo se dice que son las clipó, las cubiertas. Un ejemplo de aquella cubierta es Faraón. Hashem envió a Moshe Rabbeinu a que le hablara muchas veces. Dile a Faraón, deja salir a mi pueblo. Y en las últimas veces y demás, la Torá misma nos expresa y nos dice que el faraón, el corazón de Faraón, ¿qué? Se endureció. Por eso, la pornografía, la pedofilia, el sexo desenfrenado, lujuria y todo lo demás puede llevarte a un endurecimiento y a una muerte. Porque te va a volver en una bestia. El hombre que no controla sus instintos sexuales se vuelve una bestia. Y tal vez ustedes, mujeres, me pueden corregir más que yo. Podemos encontrar a hombres que apenas lleguen a su casa, ven a su esposa y tienen tanto deseo de tener sexo con ella que no les importa si ella está en estado de nidá o no. Si ella quiere o no quiere, no importa. Como una bestia va a llegar a quitarle su ropa, a acostarla o a tirarla donde sea y a tomarla para tener sexo con usted. Es algo muy parecido a una violación.
Y después de que satisface sus deseos, te deja ahí. No importa si tú sentiste, si tú querías, si no querías, si estabas bien, si no estabas bien. En el pueblo del Eterno hay un tiempo específico donde el hombre debería estar con la mujer. Después de que la mujer tiene su estado de nidad y pasa 7 días en su estado de nidad, por lo general en el pueblo no están con la mujer después de los 7 días. Oigan esto, amados hermanos hombres. Después de que la mujer pasa sus 7 días, el hombre no está con ella en ese 7º día. Espera en ocasiones otros 7 días para poder estar con su esposa, porque después de esos otros 7 días, su esposa va a querer ver, anhelar o desear a su esposo de una forma diferente. Y dice la Torá, al respecto le dice, el deseo de la mujer será ¿qué? Tuyo. Ella va a desear estar contigo. Y ese deseo va a ser ¿para quién? Para ti. Eso nos habla de autocontrol a nosotros los hombres. Si tú no quieres transgredir a Hashem, botar la semilla que el Eterno te ha dado a ti y permitir que se levanten cosas impuras en tu vida, controla tu deseo, tu instinto. Eso es amor. Eso tenemos que aprender nosotros. Así tenemos que cuidar a los jóvenes. Los padres tienen que hablarle a las niñas. Digo padre, mamá y papá. Lo mismo tiene que pasar con los niños. Esto no se puede ocultar y guardar en un cajón por vergüenza. Esto se tiene que expresar, se tiene que explicar, se tiene que enseñar para que la santidad dentro de las casas perdure. Y no empiece la destrucción dentro de las casas y afuera salgan y todo parece color de rosa. Así que cuando pasa todo esto, podemos nosotros ver que uno de esos pecados grandes, mortales y muy fuertes en la vida y en el pueblo es el desperdicio de su semen. Por eso ellos dicen así lo siguiente: los sabios enseñan que el hombre culpable de esta falta no podrá atravesar la cortina celestial y no podrá entrar frente a la presencia del anciano de días, porque tú no eres un eterno que se complazca con la perversión, con el mal, con el raá, con el perverso, con el malvado. Él, Hashem, no viajará contigo. Esto es el Salmo 5, verso 5. Hay circunstancias y hay modas que nosotros tomamos como nuestras y la empezamos a propagar y a dar en otros. Y aquí, con el respeto y el amor de todos ustedes, espero que ustedes y los oyentes no se vayan a sentir ofendidos. En el pueblo no es bien visto que la mamá le dé besos a los niños en la boca. Hablo de sus hijos. Yo les voy a decir por qué. La morfología de nosotros los hombres es diferente. Mientras que ustedes, las mujeres, necesitan un tiempo estimado, un periodo estimado para en ustedes sentir ese anhelo y ese deseo de quererse dar al hombre, nosotros los hombres estamos listos 24/7. Una mujer puede decirle al hombre, quiero estar contigo ya. Y el hombre le va a decir, listo. Y se va a desnudar y va a estar listo. Pero la mujer no. Y cuando los padres tienen esa conducta de sentar a sus niños en las piernas, de abrazarlos y ponerlos aquí al lado de sus senos, de cogerlos, mi amor, y les dan su piquito, están despertando instintos sexuales, carnales en sus hijos. Y cuando ellos crezcan,
van a empezar a masturbarse y a botar la semilla. Porque el hombre ve, piensa y actúa. Ahora las chicas, no está bien visto dentro del pueblo que después de que la niña haga su bar o su bat mitzvah, siga teniendo esa coinonía y esa relación tan cercana con su padre. ¿No se han preguntado nunca por qué hoy en día se ven tantos padres que violan a sus hijas? Porque hay padres que le dicen, venga hija, siéntese acá. Uy, no papá, usted es mi hija, venga a ver. Y se sientan en sus piernas. Y el hombre empieza a sentir que sus glúteos ya no son lo mismo que cuando tenía 5 años. Que cuando abraza a su padre, el pecho de su niña ya no es el mismo a cuando tenía 5 años. Que sus senos están bien parados y firmes. Y que tal vez el de su esposa está un poco decaído. Que las curvas de su hija son diferentes. Los abrazos tienen que ser más apretados porque su cintura es un poco más esbelta. Y si el hombre ha tenido problemas de Ra, de ser un malvado, un perverso, que tiene instintos sexuales o lujuria alta, empieza a cometer los mismos actos que cometía Faraón con sus hijos. Si no tenía relaciones sexuales él con sus hijas, sus hijos las tenían. Hay una frase o hay un concepto sexual que se llama voyerismo. Y eso consiste en que el hombre o la mujer se satisface viendo cómo otros tienen relaciones sexuales. En Egipto se veía eso. Eran reconocidos como dioses, porque a los ojos de los de afuera eran una familia diferente, pero adentro eran otros. Y creo que ya voy a terminar con esto. La palabra como tal no prohíbe explícitamente la masturbación. Pero la Mishnah, la Gemara y el Talmud, entre esos también el Shulchan Aruch, leyes judías expresan que la depresión, la tristeza y la anulación recaen sobre la persona porque tienen luchas de masturbación. Hay unos textos de la palabra que dicen que el hombre que controla su vientre, su deseo, su anhelo, no cae. Jacob y Esaú. Esaú le dijo a Jacob, dame ese plato de lentejas. No controló esto. Después de que no controló esto, vemos que él escuchó a su madre. Las mujeres con las que sale mi hijo arraigan mi corazón, me entristecen. ¿Y qué hizo el hijo? Se fue en pos de esas mujeres. La violación no siempre es en el concepto de un acto sexual de coito. Hay también violaciones que no necesariamente necesitan las niñas ser penetradas y los niños penetrar para decir que fueron violados. Y de eso absolutamente todos tenemos que cuidarnos. Porque esos tiempos tienen que volver. Hay un plan que está haciendo una empresa. Les voy a dar el nombre. Espero que no pase nada. Esta empresa está empezando a hacer algo extremadamente anti-Torá.
Ectolife propone a nivel mundial que ya no se van a necesitar contratar o pedir prestado vientres de otras mujeres. Hay parejas que quieren tener hijos, pero hay mujeres que quieren cuidar su ¿qué? Su belleza. Como hay otras que no pueden porque su matriz, su cuerpo, no lo soporta. Y buscan una mamá sustituta. Y esta empresa dice, ya no vamos a necesitar de mamás sustitutas. Ojo, no estoy diciendo con esto precisamente que eso esté bien. Pero esta empresa dice, ya no vamos a necesitar de mamás sustitutas. Nosotros vamos a hacer una cápsula y en esa cápsula vamos a poner el embrión. Y al embrión vamos a empezar a darle las medidas y los medicamentos y todo lo que requiere para que se desarrolle perfectamente. Entre esas tantas cosas, vamos a nosotros a mirar las patologías de las cuales ese embrión puede traer y vamos a tratarlos desde su concepción. ¿Para qué? Para que cuando crezca no tenga esos problemas. Y aquí con esto voy y creo que acá cierro. Eso es supremamente delicado y les voy a explicar por qué. Habíamos visto un dibujo. Esto se va a poner en este audio y se va a compartir. Pero habíamos visto un dibujo en donde encontramos que la composición del hombre, ¿cierto? No soy muy bueno dibujando, pero bueno. La composición del hombre viene desde el libro de Bereshit y muchos otros contextos más en donde lo encontramos en Salmos y otros textos y dice que el Eterno mora dentro de nosotros. Entre otros tantos textos, ¿verdad? Pero hay un suceso que pasa y que puede ocasionar eso tan dañino y tan malo que es que hagan una cosa como esta atrocidad, que es buscar creerse en Dios. La primera, la Yud. La Yud hace referencia al Olam Hasilut. Y el Olam Hasilut es el mundo de la ¿qué? De la emanación. Emanan muchas cosas de ahí. Segundo, este que está acá, no tengo aquí como. El segundo, que es la letra Hei, ¿verdad? Esta letra Hei hace referencia al Olam Beria, y esto es el mundo de la ¿qué? De la creación. El mundo de la creación. Tercero, ¿qué más puede suceder? Olam Yetzirah, la letra Bab, el mundo de la formación. Y viene el cuarto, la Hei. Esa letra Hei es el Olam Asiá. Y esto es el mundo de la acción o de la ejecución. ¿Saben cuándo se ve todo esto? Yo te lo comparto. ¿Saben cuándo se ve todo esto? En el libro Sidur, las oraciones del hombre, y también hay libros para la mujer. En el libro de las oraciones del hombre hay ascensos espirituales. Ascensos espirituales. Y en cada uno de esos textos de las oraciones, el hombre, cuando hace sus oraciones, asciende y pasa por el Olam Hasilá, el Olam Yetzirah, el Olam Beriach y el Olam Hasilut. Llega al nivel más alto en el espíritu para con Hashem.
Por eso es sumamente importante que el hombre tenga relación espiritual. Si hay un hombre que no tiene relación espiritual, por más estudio que tenga, las luchas que va a tener no van a ser fáciles. Porque no ha construido su relación con el espíritu. Ahí es cuando a veces de Shabbat y estamos en la oración de la mañana, les digo, pongámonos de pie porque vamos a entrar al lugar santísimo, al lugar santo, a la presencia de Hashem. No es coincidencia. Todo tiene un ámbito espiritual. Todo tiene un ámbito espiritual. Y estos textos que acabamos de ver acá, esto que lo vimos en esta representación, está en un libro, en un versículo, Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Dice así: todos los llamados de mi nombre para, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿A qué se refiere este texto? Se refiere aquí al Olam Hasilud, los he creado. Olam Beria, los formé. Y Olam Hetzirá, y los hice. Así que cuando el hombre no camina en santidad delante de Hashem y tiene sus manos impurificadas, bien dice el Salmo, ¿quién se presentará delante de ti, Hashem, con manos sucias? No, ¿cierto? Con manos limpias y un corazón ¿qué? Puro. Esa es la gran diferencia entre Onán y Joseph. Que Joseph nunca dejó de presentarse delante de Hashem con manos limpias y corazón, mente pura. Por eso, cuando el hombre es llevado y se conduce en esa rectitud, Hashem, ¿qué hace? Lo exalta. Pero cuando el hombre tiene problemas de impuridad, ¿qué hace? Lo disminuye. Lo mismo pasa en la mujer. La mujer que se guarda para no ser tropiezo del hombre es enaltecida. La mujer sabia edifica la casa, dice el texto. Siempre está vestida de ropa púrpura y de lino, decorosamente. ¿Por qué? Porque puede ser una gran bendición o puede ser como la mujer que sale hablando la palabra, Betsabel, la lujuriosa, la que encanta al hombre y es piedra de tropiezo para que el hombre sea cortado. Eso es lo que quiere cortar el mundo. La semilla. La semilla que Hashem ha implantado desde que te vio a ti y a mí allá en lo profundo de nuestra madre, para hacer descender al hombre de esta conciencia espiritual que debemos tener. Por eso el onanismo está muy de moda. Lo practican muchos y pocos entienden la gran destrucción que están trayendo así. Así que mis amadas hermanas, casadas, solteras, las casadas cuando tengan relaciones sexuales con sus esposos, busquen que dicha relación sexual sea primeramente con un fin divino. ¿Saben cuál es? Eso lo dice el primer mandamiento. Fructificáis y sed multiplicados.
Después viene la satisfacción. Pero la conciencia, en el marco del matrimonio, ojo, la conciencia de que un hombre y una mujer se unan es con el deseo y el anhelo de cumplir el mandamiento: fructificad y multiplicaos. Si la pareja no tiene hijos, es una condición diferente. No es que esté transgrediendo. Quien transgrede es quien sí quiere tener sexo por lujuria. Y las solteras y los solteros, entiéndanse que es de suma importancia tener relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio. Porque si está con la novia de turno o con el novio de turno y tienen relaciones sexuales, están profanando su templo y la presencia o la Shejinah de Hashem está abandonándoles a ustedes. Por eso las mujeres que se prestan para ser amantes de hombres casados siempre tienden a ser mujeres que están encerradas en su soledad, apartadas, oscuras, menguadas, destruidas. Y los hombres que buscan a mujeres para poder satisfacer sus deseos fuera de su casa empiezan a estar poseídos por los espíritus que pueden estar en la mujer y por la concepción que puede salir de él de la destrucción. Porque el fin de esa unión es incorrecta, primeramente, porque está violando su pacto con Hashem, segundo, con su esposa, y tercero, la Shejinah o la presencia divina no está en él. Esa es la tarea que tenemos que hacer todos nosotros, papás, mamás, solteros y solteras. Conducir a los hijos y llevarlos por este proceso correcto. Hay muchas noticias que están saliendo que dicen que es extremadamente bueno y muy saludable que los hombres y las mujeres se masturben. Hay una noticia de psicólogos que dicen que eso es extremadamente bueno. Quita el estrés, quita la ansiedad. Eso lo dicen. Recordemos lo que pasó en los tiempos de los macabeos. La inmoralidad creció. En cada tiempo y en cada lucha que el pueblo ha tenido, la inmoralidad creció. La falla por la cual pudo entrar el juicio del Eterno frente al pueblo no fue porque Balaj y Bilam quisieron mandar todas las 10,000 maldades a través de sus labios, sino que fue porque los hombres cayeron y transgredieron su pacto. Necesitamos ayudas, hermanas. Necesitamos sus ayudas. Necesitamos sus oraciones. Porque en el pueblo hay mucha impureza. Necesitamos sus ayudas porque la lucha, bien dice la palabra, no es con carne ni sangre, sino contra potestades que el hombre ha dejado levantar y ha entregado su reinado a otros. Padre, ayúdanos. Limpia, Señor Todopoderoso, todas aquellas cosas que han hecho en nosotros que estemos impuros delante de tu presencia. Padre, los pensamientos inapropiados. Hashem, poderoso Israel, límpianos. Limpia nuestras vidas, Padre. Mira el pensamiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Soberano de Israel. Condúcenos por el buen camino, Padre.
Apártanos, Señor, de los caminos donde pueden llevarnos a la perdición. Guarda a los hermanos casados, Padre, de que miren a mujeres con lujuria, Padre. Hashem, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Sé tú andando delante de nosotros para que no podamos tropezar, Señor, con mujeres que se prestan para ser piedra de tropiezo, con mujeres, Señor, que quieren mostrar sus curvas voluptuosamente, con la inmoralidad que ven del mundo, Señor, con la concepción y el pensamiento que dicen hoy en día, Señor, tristemente a las mujeres, que las que no muestran no venden. Padre, guárdanos de caer en estas transgresiones. Guárdanos de pecar contra nosotros mismos. Guárdanos de la lucha sexual mental que podamos tener y haznos libres en el nombre de Yeshua, Padre. Si en medio de nosotros, Señor, ha habido o hubo este problema, Padre, queremos que tú nos hagas libres completamente, Señor. Permítenos caminar con pureza delante de tus ojos. Ayuda a las mujeres, Señor, del mundo. Ten misericordia de ellas también, Padre. Estas mujeres que buscan, Señor, hacer caer a los hombres. Mujeres que se prestan para conversaciones con doble sentido o pensamiento. Mujeres que buscan ver cómo el hombre directa o indirectamente tienen, Señor, deseo, lujuria en su mente, pensamientos inadecuados. Y esto produce que tenga deseos de sexo y haya derramamiento de la semilla que tú has dado, Padre. Hashem, poderoso Israel, ayúdanos a todos. Danos de tu sabiduría para conducirnos correctamente. Permítenos, Señor Todopoderoso Israel, ver con los ojos tuyos, cerrar nuestros ojos de la carne, no declinar, Padre, en medio de toda circunstancia y caer en la depravación, sino podernos elevar en el espíritu para estar contigo, Hashem. En el nombre de Yeshua, Señor, obra libertad en el corazón del hombre y la mujer para que caminen con recato delante de ti. Amén. Ve amén.